pandemia y pospandemia. Yo creo que, no sé si es por cuestiones de lo que me ha tocado vivir últimamente, la es como una frase regastada, para mí es regastada, en el sentido de que la pandemia ha desnudado, yo creo que la pandemia ha desnudado muchas cuestiones que no se tenían previstas. Creo que nadie puede vivir pensando y previendo pandemias, porque en realidad sería horrible no es rentable para ningún país pensar que tiene que tener un sistema adaptado a una pandemia por año o por semestre. Eso es ilógico. Es como que yo siempre esté pensando que se me va a romper en mi casa, no sé, lavarropa y cosas demás, y no se puede pensar de esa manera. Eh, pero sí, lo que creo yo soy como mucho más positivo con la pandemia y la pospandemia en cuanto y tanto soy mucho más positivo con las crisis en general. Y creo que a veces los movimientos externos nos obligan a muchos movimientos internos. Y acá estoy hablando de la humanidad y la la pandemia externa, la humanidad como en sí mismo y sus cuestiones. El rol de la cultura y la creatividad, yo creo que no salió con un saldo tan positivo como otros, quizás, que tiene que ver con que, bueno, la cultura y la creatividad siguió siendo como un entretenimiento y durante mucho tiempo, por lo menos en Uruguay y en otras partes del mundo, fue gratuito. Siguió valorándose de manera hasta inocente la creatividad y la cultura y lo que aportaban y lo que y que nos entretuvieron y sin ver las cuestiones como más estructurales que se hicieron mucho más evidentes, no a la vista del público, sino en el back office de la propia cultura de la creatividad. La cultura de la creatividad va a salir súper herida de esta pandemia. La cultura de la creatividad va a salir con todas sus falencias potenciadas, sin lugar a duda. Va a salir con un modelo nuevo, sí, obligado también. Eh, yo espero que salga con una priorización un poquito más concreta, que la priorización de las políticas o la concientización del sector sea algo mucho más concreto. En Uruguay, se pone como ejemplo, es un ejemplo bastante complejo, pero el audiovisual se priorizó en Uruguay y parecía que se había repriorizado hace muchos años y no. Recién ahora nos dimos cuenta que empezamos a computar en PBI porque estamos teniendo una grosería de producciones audiovisuales en Uruguay a partir de las plataformas, de las grandes plataformas que aterrizaron acá por el contexto global, y nos empezamos a dar cuenta que hay que subir la inversión de golpe. Lo claro es que si yo triplico la inversión como se ha hecho en algunos mecanismos de cash rebate, por ejemplo, en el audiovisual, y lo hago ahora que estamos en pleno momento de venta, no tiene el resultado que hubiera tenido si lo hubiera hecho antes, cuando yo tenía que promover que eso pasara. Ahora lo que estoy atendiendo es la contingencia. Todo lo que es posibilidad de crecimiento previo lo perdí. No lo tengo, eso lo he explicado y me he peleado mucho acá. Yo ya lo perdí, yo ya no invertí antes, las inversiones tienen un retorno que es posterior, nunca es en el momento ni inmediato. Entonces salí a atacar lo que me pusieron y me plantaron en la cara. Entonces, la cultura y la creatividad sigue teniendo que demostrar antes que se apueste por y se apueste en términos de inversión por ese desarrollo. Sí creo que hay un avance hecho, sí creo que los sectores creativos y cultural tienen que ser mucho más agresivos en sus planteos y agresivos en sus reclamos. Agresivos en términos de que no nos tiene que costar manifestar y poner a la vista el valor que tiene lo que se produce en términos creativos y culturales y lo que se necesita para que una inversión tenga ese nivel de rentabilidad. ¿Rentabilidad en qué? Que estuvimos cerrados un año y medio viendo contenidos de todo tipo gratuitos y nos salvó la cabeza en muchos sentidos, y eso no se rentabilizó. Porque el otro día lo ponía como un ejemplo, quizás es un ejemplo demasiado traído de los pelos, pero quizás no, pero a mí me gustaría en algún punto, y se lo dije a médicos, pensar en términos de salud mental qué hubiera pasado con una pandemia si no hubiéramos tenido plataformas de audiovisual y un montón de cuestiones en términos culturales y creativos a disposición. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado encerrados? Sin eso, ni pienso sin Internet, pero sin estas cuestiones o sin estas cuestiones innovadoras que nos dieron una salida en muchos momentos de nuestros propios hogares y de nuestro propio encierro. Ese costo, ese costo que lo puso el sector creativo y cultural sin ningún crecimiento de apoyo, ¿dónde está? No está, es oculto. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, de la sociedad en sí mismo que no lo reconoce y de la creatividad y la cultura que no lo rentabiliza en términos de información. Bueno, son esas cosas las que nos tiene que
que empezar a poner en cuenta de que si no tenemos una visión y una estrategia unificada común, como tienen otros sectores, por ejemplo en Uruguay el de la carne, eh, no vamos para ningún lado, en realidad. No vamos para ningún lado, vamos a tener inversiones relacionadas a cosas como lo del audiovisual. Que cuando baje la producción, yo quiero ver si esa inversión se sostiene realmente. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que de una situación tan drástica que generó tanta inestabilidad y tanto empobrecimiento, tanta angustia, eh, uno podría decir que son pocos los aspectos positivos. Em, Sin embargo, es más como que los atributos que naturalmente están y que son naturalmente positivos entre el sector de la cultura y la creatividad, que están ahí, que son la herramienta de todos los días, salieron a relucir. La resiliencia, ¿no? Obviamente la creatividad, que es la base del trabajo de todos. Pero aquí es la resiliencia, la aceptación de un revés muy fuerte y tratar de transformarse y de migrar hacia otros lugares. La transformación digital yo creo que ha sido un asunto extraordinario. Veo cómo el en vivo, ¿no? Tal vez no solo en Colombia, sobre todo de manera, para los que trabajan mucho con el extranjero, empezaron a trabajar de otras maneras, empezaron a comprar equipos, empezaron a montar estudios de grabación, entendieron que el en vivo pues estaba crítico y empezaron a moverse hacia otros ámbitos y hacia eh, abrir nuevas posibilidades de financiación. Yo no sé si haya habido otro sector más rápido en eso. Por supuesto, los artistas, los que no tienen esas herramientas de empresarismo, de emprendimiento, pues se quedaron paralizados y para ellos esto fue un momento sumamente angustioso. Y yo creo que que si mi gobierno me preguntara qué no puede volver a pasar, yo diría que lo que no nos puede volver a pasar es que no sepamos minuciosa y ciertamente quiénes son los agentes culturales en el país, en todo el país. No sé de qué manera, o mejor sí, se me ocurren muchas maneras, pero debería haber una manera inmediata y eficaz de identificar a todos los agentes de la cultura a través de un régimen especial para la cultura, un régimen laboral, un régimen en la seguridad social o un régimen en todo el sistema de salud. Ojalá hubiera un régimen laboral diferenciado y formal para todos los sectores de la cultura y la creatividad, imitando muy buenas prácticas que existen en Argentina, que existen en México, que existen en Francia, en Europa también, eh, para poder hacer llegar la ayuda de manera rápida, ¿no? Yo creo que eso nos denota que tenemos todavía un fallo en comprender el estatus laboral de la persona que trabaja en la cultura y la creatividad, porque normalmente es freelance, ¿no? Y tenemos que tener una manera de localizarlos a través del sistema de salud, por ejemplo. Pero sí creo que eso sería lo que yo cambiaría para que no nos volviera a pasar esta angustia. Bueno, yo creo que las principales dificultades han sido relacionadas al aislamiento social, la disminución de la actividad económica. Los sectores creativos y el turismo han sido los más afectados por la crisis económica, con pérdidas de ingresos superiores a los 65% acá en Brasil, en comparación a 2019. Estos datos de 2020. También muchos empleos perdidos y que tardarán a recuperarse en el primer trimestre del 2021. Se perdieron 244.000 puestos de trabajo formales e informales en comparación con el primer trimestre de 2020. Los datos son del panel de datos del Observatorio Itaú Cultural. Esa pérdida ha sido todavía peor. Se recuperó un poco en los 2 últimos trimestres del año pasado. Entonces, entre el primer trimestre de 2020 y el segundo fueron 577.000 puestos a menos. Hubo una recuperación entonces y después la segunda onda
ha derribado los números otra vez. Pero más allá de las dificultades, surgieron oportunidades con esta crisis, sobre todo por la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías y de la innovación en los modos de prestación de servicios y de consumo cultural. Hay un documento del BID que se llama La pandemia pone a prueba la economía naranja, algo así, del año pasado, que trae una serie de ejemplos de cómo los sectores culturales reaccionaron a la pandemia, que puede ser interesante para investigar. El hecho de que muchas empresas y emprendedores tuvieron que buscar o aumentar su presencia digital es un aspecto que creo no vuelve atrás. Entonces, la presencia digital será cada vez más importante para los negocios entre profesionales creativos. Creo que más adelante, cuando la pandemia acabe, seguiremos en formatos híbridos, volviendo a los eventos presenciales que son muy importantes, pero con opciones también en Internet que van más allá del local, ¿no? La presencia digital ha sido importante también para democratizar el acceso a los contenidos culturales y también para valorizar el arte como aliado de la salud mental, como ya había mencionado anteriormente. Y otra tendencia fue que los artistas buscaron esa presencia digital para crear performances, guiones, personajes nuevos, buscando nuevos públicos. En alguna medida, la pandemia forzó a que los profesionales buscaran ampliar sus repertorios para sobrevivir, ¿no? Lo que necesitamos cambiar es la visión de que la cultura es algo superfluo o no central para el desarrollo. Y se debe considerar la cultura como un tema transversal a las políticas públicas de desarrollo social y también de desarrollo económico. Políticas estructurantes que permitirán desarrollo de la sociedad a largo plazo. Eso creo que tenemos que hacer hincapié para que no volvamos a pasar por una situación como la que estamos pasando. Yo creo que el efecto positivo que más rescato de todo este debacle que ha sido para las industrias creativas la pandemia, está el reconocerse como latinoamericano y darse cuenta que la distancia geográfica que nos ha mantenido separados por tanto tiempo, gracias a la digitalización ha permitido poder coordinarnos y generar una transferencia de experiencias, de conocimiento muy notable, y también la posibilidad de generar colaboraciones y asociatividad entre instituciones de distintos países, dado que tenemos la ventaja única que manejamos un mismo idioma, incluso con Brasil a través del portuñol, y además tenemos una raíz común, a pesar de que efectivamente cada país tiene sus propias diversidades culturales. Entonces, creo que ese es un tremendo potencial en el contexto de que sabemos que los mercados de las industrias creativas son bastante pequeños a nivel local. Por lo tanto, uno de los desafíos más grandes es generar espacios de circulación donde exista mayor disposición a pagar por bienes y servicios creativos. Y la verdad es que es muy difícil pensar ese tipo de sostenibilidad sin pensar en que los mercados de países desarrollados tienen un nivel de disposición a pagar por bienes y servicios bastante más elevado. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el facilitar coordinaciones entre emprendimientos, iniciativas, colaboración entre instituciones, de forma de robustecer el ecosistema, eh, para generar una oferta de alcance global, creo que es como lejos la mayor oportunidad que nos ha dejado esta pandemia que de alguna forma
me es difícil encontrar otras como oportunidades más allá de esta que les describo y que yo creo que ese es el principal desafío cuando uno vuelve a la normalidad, si es que es una normalidad que en este minuto no existe y no sabemos cómo va a ser. No podemos perder estos lazos porque de alguna forma eh, han dado cuenta de que se pueden generar proyectos y nuevas construcciones de formas de hacer las cosas. Entonces creo que sería una pérdida enorme como al momento de volver a nuestros propios países y a la vida más cotidiana, idealmente sin distanciamiento físico, no olvidar que tenemos amigas, amigos, colegas, compañeros, compañeras en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, etcétera. Definitivamente lo que no nos puede volver a suceder es dejar de lado la profesionalización de la gestión cultural. Al inicio de la pandemia hubo una vorágine, un tsunami de contenidos que llegaron a Raimundo y todo el mundo. Pero muchas veces yo me cuestiono, me pregunto hasta qué punto eso fue bueno, porque era demasiado contenido, obviamente buscando paliar esta situación. Estoy seguro que ninguna de las personas que me están viendo en este momento o que me verán después o que comentarán sobre esto, acariciamos la idea de vivir una pandemia, de vivir este temor, de tener este tipo de paranoia. Al menos yo tengo que confesarlo. Mis padres son adultos mayores y cada 15 días cuando yo iba al supermercado a hacer compras, prácticamente me vestía como un astronauta y regresaba a la casa y me recibían como, no sé, como en las películas cuando alguien va a ser ingresado a una cárcel con un chorro de agua y poniéndome detergente, ni siquiera jabón, porque me daba miedo que el jabón sea extremadamente suave y no dejar este virus por fuera. Entonces, y luego entraba a mi cuarto y comenzaba a tener absolutamente todos los síntomas. O sea, todos los síntomas que habían dicho, todos los síntomas yo los comenzaba a tener y pasaba luego de 8 horas que me daba cuenta que era definitivamente algo que estaba en mi mente. Quienes no estén preparados para actuar en el siglo XXI, en esta época de conectividad, definitivamente la van a pasar muy mal. Entonces, el manejo de redes sociales, el manejo de las nuevas tecnologías, definitivamente es algo tan importante como cuando nosotros somos niños y aprendemos a sumar, restar, multiplicar o dividir. En ocasiones se dijo también que era importantísimo poder hablar inglés. En este momento yo le añadiría manejar toda la tecnología que está disponible, porque sin esa tecnología, ¿quién lo iba a pensar que los Jetsons o los supersónicos, no sé cómo se dirá en el país de ustedes, lo predijeron? En este momento estamos haciendo una entrevista telemáticamente, ustedes están en un lado, yo estoy en otro país, estamos con diferentes usos horarios y podemos justamente hacerlo. Entonces, yo he tenido aproximaciones a expresiones artísticas y culturales de otros países justamente gracias a este tipo de herramientas. Ojo, que nunca van a suplantar la presencialidad, pero sí nos van a ayudar a complementarla. Hace poco aquí en Ecuador, específicamente en mi ciudad, en el Teatro Sánchez Aguilar, hubo una presentación de danza contemporánea que se llamaba Se Vale Todo. Fue la primera vez que me arriesgué a salir nuevamente a un espacio público
Y en el momento en que yo estaba en el teatro, acostumbrado a ver el teatro lleno, fue una sensación, digámoslo así, desoladora, porque la sala no estaba llena, pero sin embargo vi muchísimas cámaras a los lados para hacer diferentes tiros de cámara. Entonces, luego, como buen curioso que soy, pregunté por qué habían tantas cámaras. Entonces me estaban contando que lo estaban filmando, que luego lo iban a editar y que esta misma presentación, que por cierto, para variar, salí llorando, eh, lo iban a hacer un streaming. Entonces, si te das cuenta, podemos ver cómo terminan confluyendo las artes performáticas junto con las artes audiovisuales y la nueva tecnología.